Bien, bendecimos a todos los amigos que nos están viendo. Estamos en vivo y en directo en este programa que se llama Tiempos de Victoria, bendiciendo a la familia. Estamos hoy con un invitado extraordinario, un invitado especial, un amigo de la casa, porque somos de la misma casa. Ahí está. Un amigo, padre de 2 hijos, esposo, una familia hermosa, ejemplar, pastor de la iglesia Avance Cristiano, creo que también maestro en teología y podemos seguir, pero una bendición tenerte con nosotros y poder compartir este momento tan grato. Bienvenido, Pastor Fernando. Muchas gracias, Robert, por la invitación, por toda la introducción genial. Y a todos los que nos están viendo, una alegría poder tener contacto a través de este medio con cada uno de ustedes. Qué bueno es que vos que estás del otro lado, no es casualidad. Hoy vas a escuchar lo que necesitas escuchar, vas a recibir respuesta de parte del Señor. Dios va a bendecir tu vida y personas que van a ser sanadas y bendecidas por el toque amoroso del Señor. Jesús sigue haciendo milagros y hoy vamos a estar hablando junto con el pastor Fernando Muñoz y vamos a hacer unas preguntas muy agradables, que son preguntas que nos hacemos y nos hemos hecho y se hacen los que están del otro lado ahora viéndonos. ¿Qué es la verdad? Y queremos bendecirte. La idea es edificarte y así va a ser. Así que prepárate, deja lo que estás haciendo un instante si podés, para el vehículo, mientras que estás en el colectivo, mientras que estás trabajando, tomate un descansito y escuchá este programa, míralo, porque creemos que te va a bendecir muchísimo. Hay un versículo que dice, que te lo comparto rápido en Juan capítulo 8, versículo 31, dice: la verdad os hará libres. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y bueno, vamos a hacer unas preguntas al pastor Fernando, después se pueden seguir leyendo el versículo, pero estamos en victoria. Bien, la pregunta es la siguiente: sobre la verdad de la perspectiva de Jesús, Fer, y lo que implica ese choque con la verdad de la religión, lo que los religiosos querían plantar. Bueno, es bueno partir sobre la base de cómo venía la religión en ese tiempo. La religión, hay algo puntual que a mí me gusta enfatizar siempre, que es que había tomado el monopolio de la relación con Dios. Cualquier persona que quería llegar a Dios tenía que pasar por medio de la religión. Antiguamente era lo que más o menos estaba establecido a través del sacerdocio, de sacrificios, de diferentes procedimientos que Dios había ordenado. Pero llegó un problema, se generó un problema, que era el profesionalismo dentro de la actividad religiosa. Cuando ingresa el profesionalismo dentro de la actividad religiosa, se empieza a distanciar la práctica del corazón de Dios. Entonces simplemente llegaron a hacer ritos que no modificaban a nadie, algo que uno cumplía, era como ir a la iglesia simplemente un día a la semana y listo, ya cumplí con lo que tenía que hacer, pero no había transformación interna, no había vida, no había experiencia interna. Entonces cuando Jesús viene, esa manifestación de Dios acá en la tierra, Jesús mismo, Dios mismo, empieza a cambiar las reglas de juego y ahí es donde se empiezan a oponer las verdades que presentan por un lado los religiosos y por otro lado la verdad en Cristo. Por eso el pasaje que habías leído de Juan capítulo 8, el versículo 31 o el 32, que es el más conocido, que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Básicamente eso lo que nos está mostrando, la verdad es Cristo, es la experiencia de Cristo, y eso es lo que abre las puertas para el conocimiento de un Dios completamente diferente. Entonces Jesús viene a mostrar otra cara de Dios y en cierto sentido a traer el cielo a la tierra, cosa que se había distanciado por todo el profesionalismo que la religión misma había introducido. Entonces, en más de una ocasión Jesús fue criticado por las enseñanzas. En un momento se le acercan fariseos, herodianos y después los saduceos se le acercan diciendo: sabemos que eres hombre veraz, que no te cuidas de nadie, que hablas con verdad la palabra. Entonces de la misma boca de ellos decían, obviamente lo querían tentar, por eso Jesús le responde: ¿por qué me tentáis? ¿Por qué me quieren hacer tropezar en este contexto? Pero Jesús viene a mostrar la verdad de Dios que se había distorsionado con las prácticas terrenales de la religión. Entonces ahí es donde entran en el choque. Wow, tremendo.
Como que Jesús vino a abrir los ojos para que vean lo que estaba ocurriendo, ¿no? Exactamente, quitó el velo de los ojos de la gente que la misma religión había instalado, haciendo prácticas totalmente superficiales y que no tenían que ver con la esencia del corazón de la gente y menos con el corazón de Dios. La próxima pregunta es, ¿la fe que practican los cristianos de hoy, o que practicamos, los cristianos de hoy, es la misma que practicaban los primeros cristianos? En esencia sí, está bueno ver lo que significa la palabra fe en primer lugar. La palabra fe es bastante amplia en el griego, es pistis y viene de muchas derivaciones, puede ser fidelidad, confianza, fe misma, creencia o creer, tiene muchas aristas ese término, pero básicamente la fe es la convicción de algo que se oyó en un momento. Por eso la palabra nos dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces tiene que ver con algo que uno recibe. Ahora, cuando hablamos si la fe que nosotros estamos practicando como hijos de Dios ahora es la misma a la de los primeros cristianos, básicamente sí. Nada más que, desgraciadamente, la fe en la actualidad se contaminó por muchos pensamientos terrenales y por muchas tradiciones terrenales, las mismas que a Jesús le tocó luchar con los religiosos y todo. Tenemos la versión 2000 de prácticas que no tienen que ver tanto con la Biblia, y obviamente cuando introducimos prácticas terrenales, prácticas humanas, situaciones que no tienen que ver con lo eterno en este presente, de una u otra manera estamos distorsionando la fe bíblica. Porque en realidad lo que consistía la fe de los primeros cristianos era creer en Dios, creer en Cristo, creer en el Espíritu Santo, ese mover que el Espíritu Santo empieza a generar ahí en el libro de los Hechos de manera masiva. Muchas veces hoy día se ve desvirtuada por prioridades o por exitismos que distan de la primera vivencia de los cristianos en los primeros siglos. Tengamos en cuenta que hoy pasa todo por un plano de lo económico, pasa todo por un plano del éxito, de la trascendencia, cuando la fe en los primeros siglos tenía que ver con morir. Vos morías por la fe. Y actualmente la lucha se da en cómo vivir por la fe, ¿no? Son como conceptos completamente diferentes. Pero en esencia podríamos decir que es la misma. Bien. ¿La ley está vigente? ¿Qué preguntita? Bueno, te vas a encontrar con diferentes posiciones. Creo que lo más equilibrado es hablar de lo siguiente, que la fe está vigente y no está vigente. ¿Por qué? Tenemos que entender por qué vino la fe, por qué vino la ley a la tierra, en qué contexto. Y la ley surge después de que el pueblo de Israel sale de Egipto, más de 400 años viviendo en una nación completamente pagana, con orientaciones idólatras, un desastre. Entonces, cuando empiezan a transitar el desierto, ahí en el Sinaí, Moisés recibe la ley, y la ley tenemos que entender que era un parámetro de vida para no corromper sus corazones. Pensemos cuántas generaciones pudieron haber pasado en esos 400 años, un montón, decenas de generaciones. Entonces, esa ley viene para poner un vallado alrededor del pueblo de Israel para que no se caigan en lo que habían dejado de Egipto y puedan vivir acordes a lo que Dios estaba esperando de ellos. Entonces, la ley en el Antiguo Testamento apuntaba al Mesías. Una vez llegado el Mesías, ya la ley no tiene peso en nuestra vida de una manera eterna, pero sí muchas leyes se transforman en principios de vida para nosotros. Y eso es lo que tenemos que entender, que en Cristo se cumplió la ley. Entonces ya es suficiente con eso. El Cordero que murió cumpliendo la ley de principio a fin. Ahora, obviamente hay un montón de otras leyes que tienen que ver con leyes sanitarias, leyes sociales, leyes del mismo pueblo de Israel, que tenían que ver en detalles de coexistencia para poder funcionar juntos como comunidad. Pero lo que tiene que ver con la ley que hablaba acerca de
principios para poder llegar al Mesías, ya se cumplió con el Mesías. A partir de ahora ya vivimos bajo otra experiencia que tiene que ver con la gracia. ¿Qué es la gracia? Y ahí, bueno, vamos de una a otra, ¿no? Vamos cayendo con efecto dominó. Y la gracia es un regalo inmerecido. Cuando creemos que merecemos la gracia, estamos por mal camino. Porque justamente es un regalo de parte de Dios a nosotros a través de la persona de Cristo. No es que nosotros tenemos que hacer algo, no es que nosotros hicimos algo, justamente es gracia porque significa regalo, un otorgamiento, una dádiva. Eso es lo que significa gracia. Y se resume en la vida de Cristo, ese sacrificio en la cruz que nos quita del peso de la ley y de tener que cumplir para poder ser aceptados. Ya somos aceptados bajo la sangre de Cristo. Y eso tiene que ver con la gracia. Ahora, me gusta lo que se habla siempre de la gracia, que la gracia no se puede comprar, pero tampoco es gratuita. O sea, hay que pagar un precio. ¿Cuál es el precio? Es invaluable la gracia. No se podría pagar nunca un precio para poder obtenerla, pero uno tiene que aprender a renunciar a uno mismo, morir a uno mismo para poder experimentar completamente esa gracia en la vida de cada uno. Muy claro. Y esta pregunta creo que se hacen todos los oyentes y los que están viendo. Y es una pregunta que nos hicimos, creo que todos, yo por lo menos me la hice. Las malas decisiones, de paso aprendemos, estar atento ahí a la palabra que va a bendecir a muchos. ¿Las malas decisiones afectan el propósito de Dios en mi vida? Completamente. Ahora hay algo conceptual ahí. Muchas veces hablamos, uy, no, qué error grosero que se mandó esta persona, qué mala decisión que tomó, qué pésima decisión, y como que magnificamos, lo ponemos tan en alto una situación de error. Y yo siempre digo, no existen las grandes malas decisiones, sino las pequeñas malas decisiones que nos llevan a grandes malos desenlaces. ¿Por qué? Porque es como, bueno, vos trabajás en el rubro de construcción, sabés lo que tiene que ver con todo eso, y una cosa es un desnivel o algo que está fuera de plomada en un edificio de 2 pisos. Pero por ahí esa diferencia de 2 o 3 centímetros, 4 centímetros en un edificio de 2 pisos, no es lo mismo en un edificio de 100 o de 120 pisos. O sea, ¿a qué voy con esto? Que cuando son pequeñas malas decisiones proyectadas en el camino, multiplicadas en el camino, pueden generar un colapso. Por eso uno no cae en errores de un día para el otro. Generalmente hay pequeños detalles en la vida de cada uno que nos van desviando del propósito de Dios y terminamos derrapando mal, terminamos en la banquina completamente. Por eso es importante el hecho de decir y darle lugar al Espíritu Santo en la vida de cada uno, decirle, Señor, que tu Espíritu Santo me muestre el camino, que no me equivoque ni un centímetro en cómo voy caminando, que mis decisiones sean tus decisiones. Pero para eso hay que aprender a afinar el oído. Mientras decías, es verdad, ¿no? El cálculo, cuando más el error es más constante, las consecuencias pueden ser, como decís vos, desastrosas. Me hice acordar en los que son albañiles, que dedican toda la vida a eso. Dice, cuando se levanta una pared torcida, que agarran a alguien que levanta una pared media torcida, el revoque arregla todo. Sí. Pero como decimos, el tema cuando ya el edificio... Y después dicen, si no lo arreglo el revoque, lo hacemos con el enduido, ¿no? Y ahí van oyendo el enduido y ahí van agregando. Pero ¿cuál es el problema de eso? Que cuando querés clavar meter un tornillo ahí, tenés una capa así terrible que nunca termina de agarrarse el tarugo. Entonces, siempre el error termina pasando factura. Por eso hay que corregirlo de raíz. Además, el querer seguir arreglando el error, que realmente nunca lo puedes arreglar como corresponde, tiene mayor costo. Exacto. Como en la vida, ¿no? Y tiempo. Y tiempo. Exacto. Muy bueno. ¿Se puede creer en Dios y no en Jesucristo? ¿Qué significa creer en Jesucristo? La verdad que es contradictorio. Creer en Dios... A ver, la gente cree en Dios. Ahora, conocer a Dios es completamente diferente. Conocer a Dios te puede llevar a creer y conocer a Jesucristo.
Obviamente el tema de la Trinidad es un misterio que en esta tierra, por más que lo expliquen algunos que explican el Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, los tres son Dios, al mismo tiempo Dios Padre no es lo mismo que Dios Hijo, y te hacen todos dibujitos, y por más que te lo expliquen con el alfajor, la capa de chocolate, la masa, el dulce de leche, o con el huevo, la cáscara, la yema, y ¿cómo se llama el otro? Cáscara, yema, y bueno, se me borró ahora. La clara, ahí está. No va a pasar por el agua, líquido, gaseoso, sólido, por más que te lo expliquen de todas las maneras, el tema de la Trinidad solamente lo creemos por fe. Ahora, al margen de eso, cuando el Espíritu viene a nuestras vidas, el mismo Espíritu Santo nos da confirmación de que Cristo es Hijo de Dios, de que Jesús es el Hijo de Dios. Por eso es tan importante darle lugar al Espíritu Santo en nuestras vidas. No es solamente importante para ver milagros, para ver sanidades, para poder hablar en lenguas, para poder profetizar. No es solamente importante por eso, sino que es tan importante porque es el único que nos puede dar garantía en nuestros corazones de la resurrección de Cristo. No hay otra garantía, solamente el Espíritu Santo es el único que nos puede dar garantía de que Cristo resucitó de los muertos. Por eso, recién ahí, cuando tenemos una experiencia con Dios, es cuando empezamos a creer en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Me venía un versículo que decía, que dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, ¿no? Exactamente, y podemos clamar a Abba Padre, Abba ¿no? Padre. Amén. Es así. ¿Por qué Dios se hizo hombre y murió en una cruz? La Iglesia dice que para salvarnos. ¿Pero de qué tenemos que ser salvados? Mi papá siempre ilustra la vida de las personas, la humanidad, con un motor. Cuando Dios creó el mundo, creó al ser humano, iba todo sincronizado. Todo se movía en el momento justo, todas las correas funcionaban en el momento correcto y de la manera correcta. Pero cuando entra el pecado, es como que se vuela la tapa, ¿no? Se doblan todo lo que está en el circuito de los motores y empezamos a caminar un camino alterno. El hombre es expulsado del Edén y empieza a trastabillar en el camino. Obviamente ingresa el pecado en la humanidad, el famoso pecado original, que es la independencia de Dios. Entonces es como que estamos yendo fuera del compás de Dios. No es que a Dios se le ocurrió y dice, uy, ¿ahora qué voy a hacer? Pecó el hombre, me embromaron los planes. No. Dios ya lo tenía todo en su eternidad y en su omnisciencia. Ya sabía lo que iba a suceder y ya tenía a su hijo que iba a morir por la humanidad. Entonces, ¿por qué es importante el hecho de entender la cruz de Cristo? Porque la cruz de Cristo fue el modo en el cual alguien tuvo que pagar por nuestros pecados. O sea, nosotros tendríamos que haber muerto y ni siquiera habiendo muerto podríamos haber logrado la salvación, porque algunos malinterpretan el pasaje que dice que la paga del pecado es la muerte. Pero en realidad no es que si morimos pagamos por el pecado, sino que significa, lo que Dios está diciendo en su palabra, es la consecuencia del pecado es la muerte. No hay ninguna otra forma en la cual podríamos obtener la salvación. Entonces es ahí donde interviene Jesús, llega a nuestras vidas o llega a la tierra y muere de la manera más cruenta y popular. Hoy día tenemos medios tecnológicos para llegar a cualquier parte del mundo en fracciones de segundos. En esa época no había medios de difusión como los que tenemos ahora, con la rapidez, las cartas, en los pergaminos o en los papiros, que se podía establecer algún tipo de escritura, pero no, y después el boca a boca. Entonces la muerte de Cristo fue una expresión pública y que se expandió por todos lados, con una velocidad bastante rápida, además de las escrituras bíblicas, pero que la exposición de Cristo hizo notar a la humanidad, con lo que pasó a nivel natural también, que se oscureció toda la ciudad, hubo tinieblas desde las 6 de la tarde desde las 12 del mediodía
hasta las 3 de la tarde, o sea, después el terremoto, ese sacudón de tierra, el velo rasgado, un montón de situaciones que mostraban que la muerte de Cristo no era una muerte más, sino que estaba muriendo el Hijo del Dios Padre. Entonces, no tendríamos salvación sin la muerte de Cristo. Por eso tenemos que estar eternamente agradecidos. Y el sentido de nuestras vidas, el sentido cuando compartimos la cena del Señor es recordar el sacrificio de Cristo, pero también recordar la promesa de que Él va a venir a buscarnos. Amén. ¿De qué nos salvó Jesús? De la muerte eterna. Eso es lo más infierno, importante. diríamos. Exactamente, del infierno. Así que lo que están viendo, escuchando, no es casualidad que estés ahora en vivo viendo este programa, en un hospital, quizá quedan tus últimos minutos de vida, no lo sabemos. Yo estuve en hospitales y me acuerdo cuando me tocó estar, muchas veces he compartido, pensaban que no pasaba la noche, y sé lo que es estar ahí. De ahí uno que comprende más tu situación, que no es hombre para que mientan, hijo de hombre para que se arrepienta, que no va a fallarte, y es Jesús, de que te estamos compartiendo, porque estamos hablando de Él, de la única verdad que puede ayudarte en ese hospital. Queremos animarte en estos minutos, porque así lo sentí en mi espíritu, acercarte a Jesús. Si te alejaste de Él, volvete a Dios porque te está esperando. No importa cuál sea el error que hayas cometido, no importa si la gente te juzga o los hombres no te entienden. Dice la Biblia, volveos a mí, dice Dios, y yo me volveré a vosotros. Él conoce nuestro corazón, Él conoce tu corazón y tu situación. Y si nunca te acercaste a Jesús, no es casualidad que hoy estés viendo, estés en este momento escuchando a través de los altos parlantes. Jesús te ama y es importante para Él. Y todo lo que hoy estamos haciendo tiene valor. Y lo que le da valor a lo que estamos haciendo, el tiempo, la dedicación. Porque Dios tiene un plan con tu vida. Entregale tu corazón, cree. Dice la Biblia que creas con tu corazón que Jesús es tu Salvador, como recién compartía el pastor Fernando. Que yo y vos y Fernando y los que estamos viendo y escuchando merecíamos la muerte, el infierno por nuestros pecados, nuestras maldades. Pero cuando nos acercamos a Jesús, reconocimos lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros, el pagar nuestra deuda, accedemos a ese cheque del perdón. Él pagó la deuda. Acércate a Dios. Y bendecimos a todos los que están viendo, escuchando junto al pastor Fernando. Oramos por cada persona que está pasando momentos difíciles y por aquellos que están perdidos, quizás porque tienen una posición económica buena o porque pueden estar satisfaciéndose con los deseos de esta tierra, perdiéndose la verdadera vida que es en Cristo. Oramos para que el Espíritu Santo les sea revelado y se puedan volver a Él. Y para que Dios los pueda abrazar donde vos estés. Oramos para que Dios te abrace y su amor, que sobrepasa todo entendimiento, te bendiga. En el nombre de Jesús, los bendecimos. Sos importante para Dios. Dios es bueno y Él permitió esta hora, este tiempo. La palabra de Dios no caduca. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y Él permitió esta poderosa hora, en este mismo instante, en este mismo horario que estás, para bendecir. Y hoy estás escuchando lo que necesitas escuchar. Palabra de vida. Tenemos una pregunta más afiladita, me llevo acá. Si no diezmo, ¿pierdo la salvación? Esa es una. Es como, viene con 3, ¿viste? Como mandó. Un combo. Un combo. Si no diezmo, ¿pierdo la salvación? Diezmar, ¿me hace salvo? Y después dice, ¿por qué diezmar? Te dice 3, ¿no? Como, bien. Ahí una cortada y al pie. No, el diezmo no tiene nada que ver con la salvación. No tiene nada que ver con la salvación. El diezmo es en la actualidad es un principio de vida del cristiano. Aquel que entiende la gracia de Dios y que entiende el favor de Dios sobre la vida de uno, uno entiende que lo que uno le da a Dios es por gratitud. En el Antiguo Testamento era la forma en la cual se sostenía el culto, el servicio. En la actualidad también se sigue sosteniendo de la misma manera, pero el tema es que no tiene que ver con una obligación, porque para hacer por la obligación las cosas no tienen sentido. Es un principio de vida y que no afecta a la salvación. Ahora, ¿qué me pierdo? Me pierdo un montón de bendiciones de parte de Dios, porque cuando entiendo lo que es el principio de reciprocidad, lo que tiene que ver con darle a Dios algo de tanto que Él nos da,
yo me lo estoy perdiendo. El no diezmar no me va a afectar en la salvación, voy a ir al cielo de todas maneras, pero yo en esta tierra ya me estoy perdiendo de un montón de bendiciones de parte de Dios, de poder dar, de poder bendecir, de poder sembrar en la obra de Dios para que se siga extendiendo el Evangelio. Y la iglesia evangélica, mi papá siempre dice algo, el culto evangélico es sostenido por el pueblo evangélico. Entonces nosotros no recibimos subvenciones y el diezmo y las ofrendas son forma en la cual se sostiene la obra de parte de Dios. Y no es obligatorio, no es obligatorio, es un principio de vida. Bueno, quedó claro, ¿no? Es una aclaración que siempre se hace en la iglesia. Bueno, en el caso de Avance, ahí pertenecemos, Avance Cristiano, se sostiene a los misioneros y hace mucha ayuda, que a veces no se hace tanta publicidad, pero mucha gente que es bendecida a través de la ofrenda, los diezmos, todo necesita un gasto, y el mismo estar ahora en vivo tiene un gasto, y lo hacemos por amor, pero es por eso, esa es buena la aclaración. Así que, ¿cree en el Señor Jesucristo? Será salvo tú y toda tu casa. Esa es una pregunta que estaba ahí. Si creo en Dios, una pregunta sencilla, ¿no? Pero importante, algunos están queriendo saber. Si creo en Dios, ¿tengo que hacer lo que Él me manda? Qué pregunta, ¿no? Y es como decir, si tenés un jefe, tenés que hacer lo que te dice. Y es como que sí, no te queda mucha vuelta. Dice la palabra, el Señor mismo dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. También Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Entonces, básicamente el creer en Dios te lleva a actuar como Dios quiere en tu vida. No hay mucha vuelta que darle, no hay mucha ciencia. Pero es bueno, viste, que uno, que lo sepamos. Y tengo... Algo relacionado con eso. Si yo me puedo dar el lujo de decir que no a algo que Dios me está diciendo que haga, ¿hasta qué punto es Señor de mi vida? ¿Hasta qué punto le estoy dando el timón de mi barco? Entonces, si yo puedo poner objeciones a una palabra de Dios directiva para mi vida, es porque todavía no entendí qué rol tengo en esta tierra. Entonces siempre entender que somos súbditos de Dios, somos hijos de Dios, somos la manifestación de Dios, de la voluntad de Dios en esta tierra. Entonces a través de nosotros corresponde que actuemos consecuentemente a ese llamado de parte del Señor. Así es. Así que lean la Biblia, es importante leer Biblia. Totalmente. ¿No? Porque por su fruto los conoceréis, ¿no? Entonces van a conocernos que somos hijos de Él por el fruto. Y me venía una idea, pero no lo voy a decir porque se nos va a ir, ya se me vienen muchas ideas. ¿Cómo diferenciar, esta está afiladita, cómo diferenciar la verdad de la mentira? Muchas mentiras vienen camufladas en verdades. O sea, me pasó una vez que fui a otro país y fui a comprar, siempre me gusta mucho la tecnología, y creo que era una época que estaba buscando un celular y me muestran, y era el de la manzanita, ¿no? Y yo lo miraba y la verdad no tenía nada de parecido con el original. Era completamente retrucho, retrucho. Anduviste por la salada. Más que una manzanita, era una naranja lo que tenía ahí escrito. Se confundió de fruta. De fruta, sí, le mandaron fruta. Y era muy evidente que era algo trucho. Ahora, ¿cuándo uno generalmente cae en esas trampas? Cuando parece todo tan original, pero hay un detalle que lo hace que es falso. O sea, la mentira nunca va a venir evidente. Siempre va a venir camuflada dentro de una verdad. Por eso es ahí donde el Señor, fíjate por ejemplo, algo que había citado al principio, cuando se le acercan a Jesús y le dicen, Maestro, sabemos que eres hombre veraz, que no te cuidas de nadie, que dices la palabra con verdad, y bla, 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 y enseñas, tienes autoridad. Le dijeron todas verdades. Pero el interior de esas personas, la motivación a hacer esa introducción elogiosa a Jesús,
que después le preguntan, ¿el bautismo de Juan era de los cielos, de Dios o era terrenal? Entonces Jesús ahí es donde le dice, ¿por qué me tientan? Porque Jesús pudo discernir los corazones de ellos. Dice en uno de los evangelios que pudo notar la hipocresía, en el otro dice la maldad. Entonces, tenemos que estar súper atentos, porque estamos en un tiempo en donde todas las personas quieren tener verdad y pareciera que nos están vendiendo algo correcto, pero siempre hay algo que distorsiona. Por eso, ¿qué es lo mejor? ¿Cuál es la mejor? Hay dos herramientas que son las mejores herramientas para poder distinguir la mentira y la verdad. En primer lugar, tiene que ver con la palabra. Vos le decías recién, lean la Biblia. Leamos la Biblia. La Biblia tiene que ser el filtro para todo lo que llega a nuestros oídos. Y en segundo lugar tenemos el Espíritu Santo. Entonces tenemos el complemento del dúo dinámico. El dúo dinámico. Biblia y Espíritu Santo, si caemos es por ignorantes y por negligentes. Puede pasar que a veces, por lo menos lo cuento de mi experiencia propia, de que a veces uno va en contra de la corriente, ¿no? De repente Dios habla en tu espíritu, que es una cosa de decir, Dios habla en tu espíritu. Y a veces Dios habla en nuestro espíritu, nos dice que tomemos ciertas decisiones, pero decimos, no tengo todo en claro. Entonces necesitamos la Biblia. Como decía el pastor Fernando, la palabra, el Espíritu Santo es nuestra guía, ¿no? El Espíritu Santo y la palabra es el hilo para levantar pared que nos lleva para que vaya a la pared derecha, ¿no? Y la plomada. Me ocurrió el ejemplo porque un día tuve un sueño y sí, estaba relacionado. Entonces necesitamos eso. Si vos que estás escuchando o estás viendo, a veces eso trae decepciones de los ministeriales, y eso pasa, es una realidad, no es algo de otro mundo, pasa en todas partes del planeta Tierra. Y a veces uno se termina como no dando cuenta que no es a Dios a quien sigue. Por eso es importante, como decía el pastor Fernando, leer la palabra, buscar la presencia de Dios, creerle a Dios. Más allá de que a veces nuestra mente no pueda entenderlo, ¿no? Sí, Porque a veces no es tan fácil entenderlo. Sí, pero con esos dos ingredientes, Espíritu Santo y palabra, tenemos garantizado el hecho de poder caminarnos de manera recta, derecha. Así que hoy Fernando hablaba de ejemplos de comida, así que siguiendo la gastronomía, dejemos las papas fritas, los patis, la coca, la palabra que nos satisface y busquemos la palabra de Dios, que es la dieta que necesitamos. Como para... Bueno, tenemos otra. ¿Qué es la verdad? ¿Esa la respondiste? Esa sí, ya estábamos básicamente. Ya estábamos ahí. Sí. Esta está linda. A ver. Estas dos para rematar, espectacular. Y de paso les comparto, porque el pastor Fernando me dio como hay un... Y me hablaba de la verdad y hablaba de la mentira. Y les comparto que en el próximo programa voy a estar compartiendo la verdad de Dios y las mentiras del diablo. No sé si se hacía el título, pero más o menos me acordé y me dejó ese estilo. Esa es la esencia. Así que no te pierdas el próximo. Que te va a bendecir. La pregunta es, ¿cómo sé que estoy en el camino correcto? Bueno, tiene que ver mucho con lo que veníamos hablando. Hay gente que llegó a hablar conmigo porque decían, estoy en un lugar donde no... Un día te dicen una cosa, otro día te dicen otra. Un día te presentan tal verdad, el otro día te presentan tal otra que invalida la anterior. Entonces yo digo, Dios no es un Dios cambiante. Dios es un Dios seguro de sí mismo y que no te va a decir un día una cosa y el otro día otro, que puede generar controversias incluso a nivel doctrinal. Entonces es importante el hecho de poder distinguir y poder usar como filtro la palabra. Entonces ahí uno se va a dar cuenta de esa verdad, si está alterada o no, si está distorsionada o no. ¿Y cómo te das cuenta? ¿Cómo se da cuenta un banquero o uno que trabaja con dinero cuando un billete es falso? Porque se da cuenta en el tacto, ya uno se da cuenta, el tipo está tan acostumbrado a pasar tantos billetes que cuando engancha uno falso, ahí dice, este tiene otra textura, y lo mira, tiene otros colores, no es el correcto, pero para poder llegar a ese punto tuvo que haber contado miles y miles de billetes buenos. Entonces en el cristiano va a pasar lo mismo.
le va a ser difícil poder distinguir la mentira de la verdad cuando no está en la verdad. Entonces nuestra práctica de Dios, nuestra práctica del conocimiento de Dios, del corazón de Dios, es la que nos tiene que llevar a poder distinguir cuando el enemigo, el título que estabas tirando recién del próximo programa, cuando el enemigo quiera venir a sembrar cizaña en ese terreno, vas a decir, no, pará. Por más que sea esto o lo otro, yo me doy cuenta que a mí me están enseñando algo diferente. Entonces, uno tiene que tener las herramientas. El estudio bíblico ayuda un montonazo. Muchas herramientas. Mucho. Me hablabas del anterior y de la manzanita y de la naranja, por eso me diste pie. Porque lo hemos leído muchas veces, pero haciendo hincapié en lo que compartías, Dios le habla a Adán una verdad y le dice, no te conviene comer de ese, todo esto es tuyo, pero esto no lo comas. Le estaba hablando una verdad. Después viene el diablo. Yo que me lo imaginaba el diablo mientras que preparaba el mensaje, después te comparto. Yo me lo imaginaba feo, como una serpiente endemoniada. Pero esta vez me pasó, mientras que preparaba el mensaje, que lo vi lindo. Entonces me imaginé una serpiente bonita, aunque las serpientes son horribles. Sí. Por lo menos vos tampoco estamos de acuerdo. Son un asco, perdón la expresión, no me gusta. Pero claro, hay gente que le gusta. Iba a decir, no, eso no lo voy a decir. Iba a decir un chistecito. Eso no, lo aguantamos. Pero dice que la serpiente era astuta, ¿no? Que la Biblia confirma en Apocalipsis, en varios versículos, que la serpiente es nada más y nada menos que Satanás. Y cómo con sus palabras endulzó no al hombre, a la mujer, ¿no? Pero que me llamaba la atención la forma de que el diablo engañó a ambos de alguna forma. Y cómo el diablo siempre va a querer mostrar o usarlo de Dios para, ¿cómo se dice la palabra? Cuando lo cambias. Tergiversar. Te salió. A mí a veces no me sale. Tergiversar. Y me acordaba de las músicas que están. Bueno, yo estoy en la tele, pongo la tele y digo, música hoy en día está siendo el mensaje y el alimento de muchos jóvenes, de muchas familias, de muchos matrimonios que están destruyendo y mostrando una verdad que no lo es. Como bien decías, es la mentira disfrazada de verdad. Entonces hoy los chicos, la mayoría fragilan su cuerpo, la mayoría toman decisiones equivocadas por la influencia que tiene una supuesta verdad que nos transmite los medios de comunicación, que es una mentira. Por eso es importante que nosotros, como recién decía el pastor, busquemos la verdad, creamos la verdad y que enseñemos en casa la verdad. No es fácil, el camino de Dios no es fácil, no debe ser fácil, Jesús lo enseñó, pero tenemos que aprender a llenarnos de la verdad, vivir en la verdad, porque es lo que necesitamos, es la mejor forma de vida que tenemos en la tierra. Y bueno, tenemos una pregunta más, la número 13, no sé por qué será la 13. Le mando un saludo acá a mi secretaria Patricia Maldonado, co-conductora. Dice, ¿cómo saber si estoy en la iglesia verdadera? Bueno, a ver, por ahí no siempre son los mismos indicadores, pero en primer lugar lo que se predica desde arriba de la plataforma. Y volvemos a esto, la verdad de la palabra, ¿no? De poder volver a mi casa y mi papá dice algo, mis papás son el modelo máximo que tengo. De paso, perdón, le mandamos saludos al pastor Edgardo Muñoz, el pastor, sí, es el principal de la Iglesia Avance Cristiano, nuestro pastor, de Pío Colivadino, no me acuerdo el nombre. 676. 676, ahí nomás media cuadrita de Pascua, están invitados. Él siempre dice, hermano, cuando vuelva a su casa usted lea la Biblia, lo que yo predico, estudie lo que yo predico, porque no porque sea el pastor, me tiene que decir todo que sí. O sea, inspira al análisis, al estudio, a la búsqueda, siempre con un buen corazón, ¿no? Ir con un corazón humilde. Pero cuando empezamos a encontrar que se citan cada vez menos versículos bíblicos, que no hay un fundamento bíblico y que te empiezan a contar un montón de cosas menos la Biblia, ya son cosas medio raras. Siempre que, por ejemplo, Jesús le dice a los fariseos, atan cargas pesadas y difíciles de llevar sobre los hombros de los hombres y ustedes ni con un dedo están dispuestos a moverlas.
Y es interesante porque en la actualidad tenemos que tener cuidado de que en la iglesia no se presenten cargas pesadas y difíciles de llevar. ¿Y cuándo o qué son esas cargas pesadas y difíciles de llevar? Son imposiciones terrenales que no tienen nada que ver con la eternidad, que no van a afectar en la eternidad. Entonces son sistemas, son cosas terrenales. ¿Ejemplo? ¿Podemos poner 3 ejemplos? Mirá, uno puede ser formas de trabajo dentro de la iglesia. No, tenés que alcanzar a tener 10 discípulos para tal mes, porque si no los tenés ya sos citado. Es una exigencia terrenal, en la Biblia no aparece eso. Sí está bueno las formas de trabajo, porque lógicamente todos en nuestras iglesias tenemos formas de trabajo eclesiástico, de administración de la gente, pero cuando ya le imponemos a la persona algo que tiene que hacer obligatoriamente y le sembramos un sentimiento de culpa si no lo hace, ya es manipular a la gente. Entonces, cuando hay una sobreexigencia de ese tipo, cuando hay un sobreénfasis en cuestiones económicas, haciendo pensar de que la economía es lo más importante en la vida y no es lo más importante. Es uno de los detalles con los elementos más importantes, porque hay gente que por la economía va para un lado o va para el otro, ¿no? Son amantes del dinero. Cuando nos encontramos que no hay un buen ambiente en la iglesia, hay murmuraciones continuas, hay competencias. Eso no es la iglesia del Señor. O sea, la iglesia del Señor es santa. Obviamente estamos nosotros que somos pecadores y que muchas veces alteramos, pero cuando tenemos buenos modelos pastorales, cuando tengo buenos modelos de líderes, es donde digo, acá quiero pertenecer. Entonces el desafío no es tanto a la gente, sino a nosotros los pastores y los líderes, decir, seamos pastores conforme a la palabra, seamos pastores conforme a lo que Dios espera de nosotros y no nos dejemos llevar por estos deseos terrenales, el del éxito, el de la trascendencia, el de sobrevivir y el de vivir y el de vivirlos a los demás, ¿no? Entonces creo que son muchos indicadores, y por ahí esto da para un programa entero prácticamente, de lo que puede ser una iglesia tóxica, pero una iglesia sana es una iglesia que potencia la vida de uno, potencia en Dios la vida de uno, que te proyecta a alcanzar lo que Dios quiere para tu vida, y no es una iglesia que se cierra solamente en sí misma en las 4 paredes. Puede ser mucho más largo, pero básicamente... En Dios en base a la Biblia. Porque exactamente. Hoy tenemos modelos, ¿no? Y eso se puede, ¿no? Hay iglesias que no son bíblicas. Exacto. Entonces, seamos iglesias basadas en nuestro libro. Claro. Es nuestro, es la palabra de Dios. Entonces, seamos iglesias que están basadas en la palabra de Dios. Qué lindo porque la explicación, porque a veces puede ser un predicador o no, un músico, un adorador, un levita, un ministro que tiene una meta, un anhelo de querer crecer en Dios, o pueden ser personas, hermanos, que van queriendo mejorar su calidad de vida, que está bien, su calidad de vida espiritual y a veces también económica, cuando, como recién dice el pastor, nuestra motivación tiene que ser Jesús. A veces nos olvidamos porque vemos modelos, los que estamos capaz que con un poquito más de años, y nos confundimos de modelo creyendo que tal pastor o tal no, por la fama, yo diría, pastor puede ser hombre o mujer, ¿no? Sí. No veces, tiene que ver con el género ahí. A veces por el ruido, y ese es el éxito, y creo, lo personal por lo menos, y creo que eso es una pregunta o algo que uno tiene cuestionado mucha gente, de creer que ese es el cielo, que ese es el eje, claro, cuando la Biblia creo que es antibíblico. Bueno, eso, ¿no? es un peligro idolatrar la figura pastoral, ¿no? Y a veces se hace inconscientemente, uno pone al pastor en alto, no, porque mi pastor, mi pastor... Es una persona, está puesta por Dios, es una autoridad, y ojo, le estoy hablando siendo pastor esto, me estoy auto boicoteando. No, está bien. Pero el punto es, la figura, la estrella es Cristo, es el Espíritu Santo. El resto somos simples administradores de la gracia de Dios en la tierra, trabajamos para Dios acá en la tierra, pero siempre que pongamos nuestra expectativa en la persona vamos a sufrir desilusiones. El único que no nos desilusiona es Dios. Hay todavía, para vos que estás viendo y escuchando, hay hombres y mujeres de Dios, hay personas que están apartados. He escuchado muchos casos, me ha tocado
ministrar, con algunos llorar y abrazarlos porque no quieren saber nada con Dios. Hay hombres y mujeres de Dios que Dios tiene sobre la tierra. Y hay lugares, bueno, yo puedo decir como la iglesia que pertenecemos, Avance Cristiano, como hay tantas iglesias que aman a Dios. Acércate donde se hable del amor de Dios, su palabra, donde puedas sentir su presencia. Iglesia perfecta, como decía el pastor, No hay. pero sí una iglesia rendida a querer hacer la voluntad de Dios, que es lo más importante. Sí. La verdad, como dice este programa, estamos en victoria. Terminando ya casi el año, no voy a decir la fecha porque este programa lo van a ver, va a tener transcurrencia, la van a seguir viendo por las diferentes provincias donde van a llegar pueblos, ciudades, naciones, quizás van a ser bendecidas como lo están siendo ahora. Y bueno, la verdad que contentos, creemos que Dios preparó este día, esta cita, porque sos importante para Él. Hay una palabra que bueno, uno está estudiando hoy y que me quedó en claro, es que Dios va a cumplir lo que Él dijo que iba a cumplir con tu vida, no lo que los hombres dijeron. Dios va a cumplir lo que está escrito en su palabra. Pues mira, sí, pero a mí me profetizaron, a mí me dijeron. La voz de Dios está acá, en la Biblia. Búscala. Para escucharlo, ser sencillo como un niño. A veces Dios tiene que quebrantarnos, pasarnos por procesos, en algunos casos. En otros son más sencillos, pero lo importante es que tu corazón sea sencillo, sea enseñable. Eso es una de las cualidades que la Biblia nos enseña para ser buenos ministros de Jesucristo. Y como decía el pastor Fernando, hay para hablar un montón. No sé, Nico, ¿cuánto nos queda? ¿3 minutos? Pues 3 horas, no creo, ¿eh? Tenemos estos 3 minutitos, queremos pedirle al pastor Fernando que bendiga a toda esa audiencia hermosa, los bendecimos, queremos para que la palabra caiga en buena tierra y queremos que así va a ser, que va a dar fruto al 100 al 100 por uno. No importa qué iglesia te congregues en cuanto a la denominación del nombre, lo importante, y es contradictorio, sí importa donde te congregas, pero lo que no importa es el nombre del cartel, sino donde se hable del amor de Dios, del amor de Jesús, donde puedas encontrarte con Él y crecer cada día. Vamos a pedir al pastor Fernando, si es tan amable, de poder bendecir a la audiencia. Gracias Dios, te damos por este día en el cual podemos conocerte a través de tu palabra, de experiencias, de charlas. Señor, bendecimos la vida de cada una de las personas que están del otro lado mirando esta transmisión en este momento o de manera diferida. Dios, te pido que tomes sus corazones, que toques sus corazones a aquellos que están caídos, que los puedas levantar, que los puedas fortalecer, que los puedas reconfortar y puedan conocer la restauración que solamente vos das. Señor, aquellos que tal vez están heridos, distanciados de la iglesia por malas experiencias, Señor, permitiles acercarse a un lugar donde puedan ser levantadas esas vidas y mostrarle que el único que no desilusiona, el único que no defrauda a sus hijos sos vos. Señor, que haya vidas nuevas, vidas transformadas y que cada uno de nosotros seamos transmisores de tu verdad a los corazones perdidos. No solamente aquellos que te conocieron y hoy tal vez no están, sino aquellos que también nunca escucharon de tu nombre. Que podamos ir con las buenas nuevas, con tu verdad, y podamos mostrar el reino de los cielos de una manera completamente diferente. Señor, los bendecimos en este día y que haya bendición en abundancia en todas las áreas, en el área espiritual, intelectual, material, familiar, en todas las áreas que haya una nueva vida y que nos podamos acercar cada día más a vos. Gracias por este tiempo y gracias por la vida de Robert. En tu nombre, amén y amén. Pastorazo, Robert, gracias por este lujazo, un placer. privilegio. A todos los amigos los bendecimos y sea cual sea la circunstancia que hoy te toque pasar, aunque no la entienda, es la circunstancia que necesitas pasar. Porque como alguien dijo, ese va a ser el peldaño para llevarte un tiempo de victoria. El tiempo que hoy estás viviendo es de victoria. ¿Sabes por qué? Porque a los hijos de Dios no nos hace victorioso lo que podamos tener. Tengamos más, tengamos menos. Lo que nos hace victorioso es lo que Jesús hizo en la cruz. Amén. Los bendecimos. De este lado que te saluda tu amigo, un servidor Robert Bernate. De este lado a mi derecha el pastor Fernando Muñoz. Gracias Nico, la operación técnica. Dios lo bendiga. Nos estamos viendo pronto. Chau, chau. Bendiciones.